Cuando el hombre lobo eligió la finca de Sebastián Domínguez en la sierra de Veracruz, calculó mal. Vio un viejo solitario, ganado desprotegido, terreno aislado donde había cazado durante décadas sin oposición. Lo que no vio fueron los 6 corrales de piedra volcánica al fondo de la propiedad. Lo que no escuchó fue el gruñido coordinado de bestias blancas de 50 kilos que llevaban 4 generaciones esperando exactamente este momento. Dogos cordobeses puros, prohibidos en México desde 1999, criados en secreto desde los años 60, programados genéticamente para una sola misión. Cuando la criatura finalmente los enfrentó en el claro del bosque, ya era demasiado tarde para retirarse. El abuelo sabía algo que las autoridades nunca admitirían. En ciertas montañas olvidadas, las amenazas imposibles requieren armas que ninguna ley aprobaría jamás. Sebastián Domínguez despertó a las 5 de la mañana sin necesidad de alarma, como había hecho durante los últimos 8 meses desde que la finca se convirtió en su único horizonte. A los 68 años, su cuerpo aún conservaba la disciplina de 4 décadas como ingeniero civil, aunque sus manos ahora cargaban callos distintos, los del machete, la pala, el alambre de púas. Se vistió en la penumbra de la habitación que fue de su abuelo, donde el olor a humedad y madera vieja se mezclaba con el aroma del café que preparaba en la cocina de abajo. La casa colonial crujía con cada paso sobre los pisos de duela, como si los 130 años del edificio respiraran a través de las grietas en los muros de adobe. Desde la ventana del segundo piso podía ver la neblina trepando desde el valle de Chiconquiaco, esa sábana blanca que todas las tardes convertía la finca en una isla suspendida en ninguna parte. Veracruz Central, 2008. 40 hectáreas de silencio interrumpido apenas por el mugido ocasional del ganado y el viento que barría los cafetales abandonados. La herencia de don Evaristo había llegado acompañada de un legajo notarial y 3 cuadernos encuadernados en piel, todos escritos con la letra apretada y meticulosa de un hombre que documentaba certezas incómodas. Sebastián recordaba la tarde en que el abogado leyó las cláusulas testamentarias en aquella oficina polvorienta de Xalapa. La propiedad jamás podría venderse, fragmentarse ni cederse a terceros ajenos a la línea de sangre directa, y los cánidos en los corrales de piedra volcánica al fondo del terreno debían ser alimentados, protegidos y mantenidos en secreto absoluto hasta el día de su muerte natural. El abogado no pronunció la palabra perros, usó cánidos, con la incomodidad de quien lee instrucciones que no comprende, pero que sabe vinculantes. Sebastián firmó sin preguntar. 3 años viudo, sin hijos propios, había aceptado la finca como quien acepta el exilio, un lugar donde enterrar lo que quedaba de una vida que ya no reconocía en la Ciudad de México, entre departamentos vacíos y memorias de una mujer que la diabetes se llevó en 6 meses. Los primeros días en la finca transcurrieron en un inventario silencioso de lo heredado. 15 cabezas de ganado mestizo pastaban en los terrazos donde un siglo atrás crecía café de exportación. El beneficio, esa estructura de piedra y vigas de caoba donde se procesaban los granos, permanecía intacto pero inútil, sus máquinas oxidadas como esqueletos industriales de otra época. La casa conservaba muebles que databan de 3 generaciones, arcones de cedro, una mecedora con el asiento de cuero agrietado, fotografías sepia donde hombres de bigote severo posaban junto a sacos de grano. Sebastián encontró en la despensa latas de conserva con etiquetas de los años 70, machetes con mangos grabados con iniciales que ya no podía descifrar, un rifle calibre .30-30, envuelto en lona encerada. Todo olía a tiempo detenido, a decisiones tomadas décadas atrás que aún dictaban el presente. Y al fondo del terreno, más allá del antiguo establo, los corrales de piedra donde algo se movía en las sombras. Tardó 4 días en atreverse a acercarse a los perros. Los escuchaba desde la casa, jadeos profundos, el arrastrar de garras sobre concreto, ningún ladrido. Don Evaristo había dejado instrucciones precisas en el primer cuaderno. Alimentarlos cada 2 días con carne cruda, nunca procesada, preferiblemente vísceras de res o cerdo. Mantener los bebederos llenos de agua limpia, no intentar tocarlos. No permitir que nadie más los viera.
Los corrales estaban diseñados como celdas de contención, con muros de 1,80 m de altura, rejas de hierro forjado en la parte superior, puertas con 3 cerrojos distintos. Cuando Sebastián finalmente se aproximó al primer corral con un balde de hígado bovino, 6 pares de ojos amarillos lo observaron desde el interior. Eran blancos, completamente blancos, con manchas apenas visibles en algunos, enormes, músculos que se marcaban bajo el pelaje corto como anatomía de manual. Cabezas anchas, cuadradas, mandíbulas que parecían talladas para triturar hueso. Dogos cordobeses, raza prohibida en México desde 1999. Sebastián lo supo de inmediato porque había leído sobre ellos años atrás en un artículo sobre ataques caninos fatales en Argentina. Dejó la carne junto a la reja y retrocedió lentamente. Los perros no se movieron hasta que estuvo a 10 metros de distancia. Solo entonces, el más grande, una hembra de casi 50 kilos, se acercó, tomó un trozo de hígado con precisión quirúrgica y regresó al fondo del corral. Los demás esperaron su turno en jerarquía silenciosa. No hubo pelea, no hubo frenesí. Comieron como soldados en formación. Sebastián comprendió 2 cosas esa mañana. Primero, que don Evaristo había criado algo más que perros. Había mantenido una dinastía funcional de depredadores. Segundo, que aquellas bestias blancas no eran mascotas ni guardianes comunes. Eran armamento biológico, y el viejo las había preservado con el cuidado obsesivo de quien protege el único recurso efectivo contra algo peor. Pero ¿contra qué? Sebastián aún no lo sabía. Tardó 8 meses en descubrirlo. 8 meses de rutina agrícola, de aprender a administrar ganado, de leer los cuadernos del abuelo en las noches, sin entender completamente las referencias crípticas a ciclos y retornos. La vida en la sierra de Chiconquiaco transcurría en un aislamiento que Sebastián había aprendido a distinguir del simple alejamiento geográfico. Los vecinos más cercanos, 2 familias de campesinos a 1,5 kilómetros de distancia, lo saludaban con cortesía tensa cuando coincidían en el camino de tierra hacia Naolinco, pero jamás aceptaban invitaciones a visitar la finca. Cuando preguntó por qué, don Jacinto, un hombre de 70 años con manos deformadas por artritis, simplemente respondió: «Las tierras de don Evaristo tienen su carácter, joven, mejor no molestarlas». La frase lo irritó entonces. Sebastián había pasado décadas calculando resistencia de materiales, flujos de concreto, cargas estructurales. No tenía paciencia para supersticiones rurales, pero notó que incluso los perros callejeros de Naolinco se detenían en seco al llegar al lindero de la propiedad, olfateaban el aire con nerviosismo y regresaban por donde vinieron. Los opilotes sobrevolaban el terreno pero rara vez descendían, y en las noches de luna nueva, cuando la oscuridad era absoluta y la neblina convertía el mundo en una masa gris impenetrable, el silencio adquiría textura física, algo que podía sentirse presionando contra los tímpanos esperando. Sebastián estableció rutina monástica: despertar al alba, revisar el ganado en los 3 potreros, alimentar a los cordobeses martes y viernes, reparar cercas donde el óxido y la humedad perpetua devoraban el alambre. Cocinaba platos simples en la estufa de leña, frijoles, huevos, tortillas que una señora de Naolinco le vendía cada semana, y pasaba las tardes leyendo o escuchando el radio de baterías que captaba apenas 2 estaciones desde Xalapa. No tenía teléfono celular. La señal no llegaba a esa altitud. La línea fija había dejado de funcionar en 2005, y nadie se molestó en repararla. Estaba, efectivamente, fuera del mapa. Las únicas visitas eran el veterinario itinerante que pasaba cada 3 meses para vacunar el ganado y el camión de abarrotes que subía una vez al mes. El resto era tiempo sin marcar, días que se fundían unos con otros en el verde perpetuo de la montaña y el blanco intermitente de la neblina. Al principio le pareció liberador, luego inquietante, finalmente necesario, como si la finca exigiera ese aislamiento para funcionar en los términos que había establecido décadas atrás. Los cuadernos de don Evaristo permanecieron en el buró de la habitación principal durante meses antes de que Sebastián los leyera con atención real. Eran 3 tomos de diferente grosor, el primero iniciado en 1958, el último con entradas hasta 2004, 2 meses antes de la muerte del viejo. La caligrafía cambiaba con los años,
firme y vertical en las primeras páginas, temblorosa y expandida hacia el final. Sebastián los hojeaba ocasionalmente buscando referencias prácticas, dosis de vacunas, técnicas de poda, recetas de control de plagas, pero evitaba las secciones que trataban sobre los perros y sobre algo que don Evaristo llamaba simplemente la cosa. Le parecían divagaciones de un hombre que había vivido demasiado tiempo solo, interpretando patrones donde solo había azar rural. Hasta que encontró los dibujos. Eran esquemáticos pero precisos, huellas caninas de 4 dedos que medían 18 centímetros de largo, y junto a ellas, otras huellas, 5 dedos en disposición casi humana, garras marcadas profundamente en el barro. Fechas anotadas al margen: marzo de 1962, noviembre de 1971, octubre de 1983. Cada entrada acompañada de la misma nota: 3 reses, patrón triangular, garganta. Sebastián cerró el cuaderno con incomodidad creciente. Aquello no era folclore, era registro forense. La finca comenzó a revelarse no como herencia, sino como puesto de vigilancia heredado. Sebastián empezó a notar detalles que había pasado por alto. Las ventanas de la casa principal tenían rejas interiores de hierro que podían cerrarse desde dentro, convirtiendo cada habitación en celda fortificada. El techo era accesible mediante escalera de mano guardada en el corredor del segundo piso, y desde allí la visibilidad abarcaba 360 grados hasta donde la neblina permitiera. Los corrales de los cordobeses estaban estratégicamente ubicados en línea directa entre la casa y la zona de pastoreo principal, como primera barrera defensiva. Y en el sótano, un espacio de techo bajo excavado directamente en la roca volcánica, encontró cajas de municiones calibre .308, .30-30 y cartuchos de escopeta del 12, todo almacenado en contenedores herméticos con desecante para evitar humedad. No era arsenal de cazador deportivo, era reserva de guerra sostenida. Don Evaristo no había vivido aquí simplemente, había montado guardia. Y ahora esa responsabilidad, comprendida o no, descansaba sobre Sebastián con el peso muerto de las decisiones tomadas por hombres que ya no podían explicar sus razones. En las noches, Sebastián se sentaba en la galería del segundo piso con un vaso de mezcal barato y observaba cómo la neblina borraba el mundo. Pensaba en su esposa, en cómo los últimos meses de su vida ella le había pedido que dejara la ciudad, que buscaran un lugar tranquilo. Él se había negado, atado a proyectos y compromisos que ahora parecían absolutamente irrelevantes. Cuando ella murió, la culpa lo comió durante un año entero. La finca llegó como escape, pero también como castigo autoimpuesto. Exilio en las montañas donde su soledad no lastimaba a nadie más que a sí mismo. Ahora, con 8 meses de distancia, comenzaba a sospechar que don Evaristo había conocido ese mismo peso, que la finca no se heredaba por apego a la tierra, sino porque alguien tenía que estar aquí, alguien tenía que alimentar a los perros, alguien tenía que leer los cuadernos, alguien tenía que continuar el ciclo de vigilancia que nadie más aceptaría, porque implicaba admitir que en ciertas geografías olvidadas, la realidad funcionaba con reglas que la civilización prefería ignorar. Sebastián bebió el último trago de mezcal y escuchó a los cordobeses moverse en sus corrales. No ladraban, nunca ladraban. Pero esa noche, por primera vez, escuchó algo distinto. Un gruñido bajo, sostenido, como advertencia, dirigida a algo que él aún no podía ver. La mañana del 14 de octubre amaneció con esa quietud particular que precede a los descubrimientos irreversibles. Sebastián salió de la casa a las 6:15, taza de café en mano, con la intención de revisar el cercado del Potrero Sur antes de que la neblina matinal se disipara. El aire olía a tierra mojada y pino, ese aroma de montaña que había aprendido a asociar con normalidad, pero al acercarse al primer terrazo, notó algo fuera de lugar: los opilotes. Había al menos 20 de ellos arremolinados en el cielo, descendiendo en espirales lentas sobre el pastizal. Sebastián apuró el paso. Los opilotes en esa cantidad solo significaban una cosa: carne muerta, cantidad considerable. Cuando llegó al potrero, la taza de café resbaló de sus dedos y se hizo pedazos contra una piedra. 3 novillas yacían en la hierba pisoteada, dispuestas en formación que su cerebro de ingeniero reconoció de inmediato. Triángulo equilátero perfecto, cada cuerpo separado del otro por distancia idéntica que estimó en 15 metros. No era caída natural,
No era accidente, era geometría deliberada. Se acercó al primer cadáver con piernas que temblaban por razones que aún no quería nombrar. La novilla, una charolés mestiza de año y medio que había comprado en julio, yacía de costado con los ojos abiertos y vidriosos, la lengua colgando entre dientes apretados en rictus de terror. Pero lo que heló la sangre de Sebastián fue la herida, un desgarro profundo en la base del cuello, tan limpio y preciso que parecía hecho con instrumento quirúrgico. La garganta estaba abierta hasta exponer la columna cervical, vértebras blancas brillando bajo la luz rasante del amanecer. Y no había sangre, o más precisamente, no había sangre suficiente. El suelo alrededor del cuerpo mostraba manchas oscuras mínimas, nada comparable con el volumen que debería haber brotado de una arteria carótida seccionada. Sebastián había visto accidentes en obras de construcción. Sabía cómo se veía la muerte violenta. Aquello no cuadraba. La sangre tenía que estar en alguna parte, o algo la había contenido, bebido, llevado consigo de manera imposible. Revisó los otros dos cuerpos. Patrón idéntico, mordida única en la base del cráneo o garganta superior. Profundidad tremenda, desangrado casi total. Las novillas estaban rígidas, el rigor mortis indicando muerte ocurrida entre las 2 y 4 de la madrugada. Sebastián había dormido profundamente esas horas, sin escuchar nada. Pero claro, la casa estaba a 150 metros de ese potrero, con 2 hileras de árboles de por medio y la neblina funcionando como aislante acústico natural. Lo que realmente perturbaba era el detalle que descubrió al examinar el terreno. Alrededor de cada carcasa, la hierba estaba completamente aplastada en círculos concéntricos de aproximadamente 4 metros de diámetro, como si algo hubiera caminado alrededor de cada animal repetidas veces antes de atacar, estudiándolas, eligiendo el ángulo exacto de aproximación. Sebastián sacó la cámara digital que había comprado el mes anterior para documentar reparaciones en la propiedad y comenzó a fotografiar todo metódicamente: los cuerpos, las heridas, los círculos de hierba pisoteada, la formación triangular desde diferentes ángulos. Fue al buscar rastros cuando encontró lo que haría que las siguientes semanas se convirtieran en descenso a certezas que ninguna lógica podía sostener. A 3 metros del segundo cadáver, impresas en un parche de tierra húmeda, había huellas. Huellas de cánido, 4 dedos con garras marcadas profundamente, cada impresión midiendo 18 centímetros de largo por 12 de ancho. Eran enormes, más grandes que las de cualquier perro que Sebastián hubiera visto, más grandes incluso que las de los cordobeses. Fotografió la primera huella con una moneda de 10 pesos junto para escala. Luego siguió el rastro. Las huellas avanzaban en línea recta hacia el lindero del bosque, pasos separados por casi 2 metros, indicando tranco largo y veloz. Pero a mitad de camino, algo cambiaba. Las huellas de 4 dedos se interrumpían y medio metro adelante aparecían otras marcas, 5 dedos en disposición que helaba la razón. El dedo central y los 2 adyacentes formaban línea casi recta, similar a dedos humanos. Los 2 exteriores se abrían en ángulo, pero mantenían proporción anatómica reconocible, y las garras eran más largas, curvadas, clavadas en la tierra con fuerza que sugería apoyo bípedo. Sebastián fotografió todo con manos temblorosas, el pulso martillando en sus sienes. Se obligó a respirar profundo, a mantener la objetividad de ingeniero acostumbrado a problemas con solución técnica. Tenía que haber explicación racional. 2 animales distintos, uno canino grande, otro... ¿Qué? ¿Oso? No había osos en Veracruz desde hacía décadas. ¿Jaguar? Las proporciones no correspondían. ¿Perro cimarrón de tamaño excepcional con deformidad en las patas? La geometría del ataque rechazaba esa hipótesis. Ningún animal, por grande que fuera, disponía 3 presas en formación triangular perfecta. Eso requería planificación, intención, conceptualización espacial. Sebastián se incorporó y miró hacia la línea de árboles donde los rastros desaparecían en la sombra del bosque. Algo había salido de allí anoche, algo que caminaba en 4 patas pero podía usar 2, algo que mataba con precisión quirúrgica y que entendía geometría, o peor aún, ritual. El sol ya estaba alto, pero Sebastián sintió frío reptando por su columna. No era el frío de la altitud,
Era el frío del reconocimiento instintivo de que se había convertido en presa en su propia tierra. Regresó a la casa caminando rápido, casi corriendo, mirando sobre el hombro cada 10 pasos. Los cordobeses estaban inquietos en sus corrales, caminando en círculos apretados, olfateando el aire con movimientos bruscos de cabeza. La hembra dominante, la que Sebastián había empezado a llamar simplemente la Grande, se acercó a la reja cuando lo vio pasar y emitió un sonido que nunca le había escuchado antes. No era ladrido ni gruñido, era algo intermedio, gutural, sostenido. Un sonido de reconocimiento. Sebastián se detuvo. El perro lo miraba fijamente, pero no a él. Miraba más allá, hacia el potrero sur, hacia la línea del bosque. Y en sus ojos amarillos había algo que podía identificarse como memoria ancestral activada. Esos animales sabían. De alguna manera, a través de generaciones de cría selectiva y exposición a algo que sus antepasados habían enfrentado, sabían exactamente qué había matado a las novillas. Sebastián sintió vértigo repentino. Don Evaristo no había criado perros de guarda. Había criado contra armas específicas para amenaza específica. Pasó la tarde encerrado en la casa, revisando las fotografías en la pantalla diminuta de la cámara digital, ampliando detalles hasta que los píxeles se desintegraban en cuadrados de color sin sentido. Intentó llamar al veterinario itinerante desde el teléfono público de Naolinco. Para eso tuvo que caminar los 18 kilómetros porque la camioneta no arrancaba. Pero solo obtuvo respuesta de una secretaria que anotó el reporte con desinterés audible y prometió que alguien evaluaría la situación en los próximos días. Sebastián colgó, sabiendo que nadie vendría. Los burócratas de Xalapa no subían a la sierra por pérdida de ganado. Eso era problema interno del productor. Compró 2 candados nuevos en la ferretería, una linterna de mano de alta potencia, pilas suficientes para un mes, y regresó a la finca antes del anochecer. Al llegar, lo primero que hizo fue sacar el rifle 308 del sótano, limpiarlo con aceite de máquina y cargarlo con 5 proyectiles de punta blanda. Luego subió al techo de la casa con una silla plegable, la linterna, el rifle y una cobija. Iba a pasar la noche vigilando. Necesitaba ver qué venía cuando oscurecía. La neblina subió puntual a las 5:30 de la tarde, tragándose primero los árboles del valle, luego los potreros, finalmente las construcciones. A las 7, la visibilidad se reducía a esferas difusas alrededor de las 2 lámparas de queroseno que Sebastián había colocado en postes cerca de los corrales de los cordobeses. El silencio era absoluto. Ni grillos ni lechuzas. Como si la fauna nocturna supiera que esta noche el territorio pertenecía a otra cosa. Sebastián apretó el rifle contra el pecho y escuchó su propia respiración, demasiado fuerte, demasiado rápida. A las 9:15, los perros comenzaron. No ladraron, gruñeron al unísono, un sonido bajo y continuo que vibraba en el aire húmedo como frecuencia de alarma. Sebastián se puso de pie, encendió la linterna y barrió el haz de luz hacia los potreros. Nada, solo neblina moviéndose en corrientes lentas. Apagó la linterna, sabiendo que lo convertía en blanco, y esperó en la oscuridad, con el rifle apuntando a sombras que podían ser árboles o podían ser otra cosa, mientras el gruñido de los cordobeses aumentaba de volumen hasta convertirse en rugido colectivo de guerra. A las 11:30, el sonido llegó desde el bosque. Sebastián lo escuchó con claridad terrible a pesar de la distancia. Un aullido que empezaba grave, casi subsónico, y ascendía hasta convertirse en chillido agudo, desgarrado, que no pertenecía completamente a garganta de lobo, ni de perro, ni de coyote. Era más largo, modulado con intención, terminando en serie de gruñidos entrecortados que sonaban perturbadoramente como risa forzada. El aullido duró 15 segundos. Luego, silencio. Los cordobeses se habían callado de golpe, y en ese silencio Sebastián escuchó algo peor. El sonido de algo grande, moviéndose entre los árboles, ramas quebrándose, tierra siendo pisoteada con peso considerable. Se estaba acercando. Sebastián apuntó el rifle hacia la oscuridad con manos sudorosas, el dedo sobre el gatillo, sabiendo que si disparaba sería a ciegas, desperdiciando munición contra niebla. El sonido se detuvo en el lindero del bosque. Sebastián contuvo la respiración. Pasaron 2 minutos, 5, 10, y entonces
Tan súbitamente como había comenzado, el sonido retrocedió, alejándose hacia las profundidades de la sierra. La cosa había probado las defensas, y por alguna razón había decidido retirarse. Por ahora. Sebastián no durmió esa noche ni las 3 siguientes. Montaba guardia en el techo desde el anochecer hasta el amanecer, bajando solo para preparar café hirviente que lo mantenía alerta. Durante el día, revisaba los linderos de la propiedad, buscando rastros frescos, fotografiando cada huella que encontraba, mapeando las rutas de aproximación que la criatura, porque ya pensaba en ella así, como criatura, no como animal, parecía preferir. Siempre venía desde el mismo cuadrante, noroeste, donde la sierra se elevaba en formaciones rocosas cubiertas de bosque mesófilo de montaña. Siempre se detenía en el lindero, y siempre retrocedía antes del amanecer. Estaba estudiando el terreno, evaluando las defensas, esperando el momento óptimo. Sebastián lo sabía con certeza instintiva que no requería pruebas. Lo sabía del mismo modo que sabía que los cordobeses no ladraban porque ya habían identificado al enemigo. Lo sabía porque en el cuarto día, al revisar los corrales, encontró que los 6 perros habían escarbado bajo las rejas de sus celdas individuales, no para escapar sino para cavar túneles de conexión entre ellos. Estaban formando pelotón, preparándose para combate coordinado contra amenaza que sus genes reconocían incluso si sus cerebros no podían nombrarla. La tarde del quinto día, Sebastián finalmente abrió el primer cuaderno de don Evaristo, en la página marcada con listón rojo descolorido. La entrada estaba fechada marzo de 1962, escrita con tinta azul que el tiempo había tornado sepia. Volvió después de 17 años. Creí que el ciclo se había roto cuando murió mi padre, pero estaba equivocado. 3 vacas Holstein en el potrero grande, mismo patrón, triángulo, gargantas abiertas, desangradas. Los cordobeses que traje de Argentina el año pasado enloquecieron al amanecer. Tuve que soltarlos ayer en la noche. Perdí a Júpiter y a Marte. Saturno regresó con la mitad del hocico arrancado, pero la cosa huyó. Encontré sangre de ella en las rocas cerca del manantial. Sangre oscura, casi negra, que olía a cobre y almizcle. También encontré esto. Y debajo, pegado con cinta adhesiva amarillenta, había un mechón de pelo. Sebastián lo despegó con cuidado. El pelo medía unos 8 centímetros, era grueso, color barro con puntas negras, y cuando lo acercó a la luz, vio que cada hebra tenía textura áspera, casi como cerda de jabalí pero más densa. Lo guardó en un sobre de papel. Luego siguió leyendo. Las entradas subsecuentes documentaban un patrón que le produjo náusea de reconocimiento. 1971, 4 ovejas muertas. 1983, 2 caballos y una mula. 1994, ganado vacuno, otra vez, 5 cabezas. 2003, la última vez que don Evaristo había enfrentado la amenaza, un año antes de morir. Cada ciclo espaciado por intervalos irregulares, nunca menos de 7 años, nunca más de 16. Cada ciclo iniciando en octubre o noviembre, durante lunas nuevas. Cada ciclo terminando solo después de que los cordobeses eran liberados y forzaban confrontación directa, y en cada entrada, la misma conclusión. Los rifles no funcionan en la niebla. Los perros comunes huyen o mueren en segundos. Solo los cordobeses tienen el tamaño, la mandíbula y la voluntad para pelear hasta herirla lo suficiente como para que se retire a las cuevas. Sebastián cerró el cuaderno y miró por la ventana hacia los corrales donde los 6 perros blancos esperaban con paciencia de soldados que conocen la guerra. Don Evaristo no había estado loco, había estado preparado. Y ahora Sebastián comprendía que la herencia no era tierra, era puesto de vigilancia en frontera, donde la naturaleza ocasionalmente producía errores que ninguna institución admitiría, dejando la contención en manos de viejos tercos con perros prohibidos y la voluntad de hacer lo que nadie más haría. La revelación completa llegó la noche del 9º día, no como descubrimiento gradual, sino como colapso súbito de todas las defensas racionales que Sebastián había intentado mantener. Esa tarde había encontrado 4 ovejas del rancho de don Jacinto, su vecino más cercano, destrozadas en un barranco a 2 kilómetros al oeste de la finca. Las ovejas no solo estaban muertas, estaban desmembradas con precisión anatómica imposible.
las patas traseras, arrancadas de las articulaciones de cadera, las costillas abiertas como puertas para extraer órganos específicos, corazones, hígados, riñones, dejando pulmones e intestinos intactos. Don Jacinto había llorado al ver los cuerpos, no lágrimas de tristeza, sino de terror reconocido, y cuando Sebastián le preguntó si sabía qué había hecho esto, el viejo simplemente respondió: lo mismo que mató el ganado de su abuelo en el 62, lo mismo que se llevó a mi hermano en el 71. Sebastián se quedó paralizado. ¿Su hermano? Don Jacinto asintió, mirando hacia las montañas con ojos que habían visto demasiado. Tenía 19 años. Salió a buscar una vaca extraviada una noche de octubre. Encontramos su ropa hecha jirones 3 días después. Nunca hallamos el cuerpo completo. Solo el brazo izquierdo, a medio kilómetro del arroyo. Las marcas de dientes en el hueso no eran de jaguar ni de perro. Sebastián regresó a la finca con las palabras del viejo resonando en su cráneo como campanas de alarma. Fue directo al segundo cuaderno, el que cubría los años 1970 a 1985, y buscó entradas de 1971. Las encontró en páginas que don Evaristo había marcado con cruz negra en la esquina superior. La letra era más apretada aquí, escrita con urgencia. Noviembre 3, 1971. La cosa mató al muchacho Velázquez anoche. Jacinto vino a la finca al amanecer, destrozado. Me suplicó que soltara los perros. Le dije que no podía, que era asunto de las autoridades. Vino el juez auxiliar de Naolinco. Tomó declaraciones. Dijo que era ataque de puma. Pero yo vi la ropa del muchacho. Vi las marcas. Ningún puma hace eso. Ningún animal conocido arranca un brazo humano de esa manera, limpio desde el hombro, sin desgarrar el tejido, como si supiera exactamente dónde cortar. Sebastián siguió leyendo con horror creciente. Don Evaristo había soltado los perros 6 días después, cuando otra persona, un leñador de paso, desapareció en circunstancias idénticas. Los cordobeses habían encontrado a la criatura en una cueva cerca del manantial natural. La descripción del enfrentamiento ocupaba 3 páginas completas de letra temblorosa. Los perros no ladraban mientras seguían el rastro. Se movían como escuadrón, la hembra más grande al frente, los machos en formación de flanco. Yo los seguía a 20 metros con el rifle y linterna de carburo. Encontramos la cueva a las 11 de la noche. El olor era insoportable. Carne podrida, almizcle animal, algo más que no puedo describir. Como si el aire mismo estuviera enfermo. Los perros se detuvieron en la entrada. La hembra gruñó, y entonces ella salió. Sebastián tuvo que detener la lectura, las manos temblándole tanto que apenas podía sostener el cuaderno. Respiró profundo y continuó. No sé qué esperaba ver, pero no era eso. Medía más de 2 metros cuando se irguió sobre las patas traseras. Pelaje grueso, color de tierra mojada. La cabeza era incorrecta, alargada, pero no como lobo. La mandíbula sobresalía en ángulo que ningún cánido tiene. Los ojos reflejaban la luz de mi linterna en verde brillante, demasiado juntos, demasiado inteligentes, y las patas delanteras. Dios me perdone, pero eran casi manos, dedos largos con garras negras. Las usaba para apoyarse en las rocas, para agarrar. Me miró durante 3 segundos eternos, y entonces atacó a los perros. La descripción del combate era visceral, documentada con precisión de alguien que había presenciado infierno y necesitaba dejarlo registrado para que otros supieran. Los cordobeses habían peleado con coordinación nacida de siglos de cría selectiva para combate. La hembra había atacado de frente, buscando la garganta, mientras los machos flanqueaban intentando morder las patas traseras para derribar a la criatura. Pero la cosa peleaba con inteligencia táctica, usaba las rocas para proteger su espalda, golpeaba con las patas delanteras como si fueran mazos, y su mordida era devastadora. Júpiter, el macho más joven, se acercó demasiado. Ella lo agarró del cuello con las patas delanteras, lo levantó como si no pesara nada y le arrancó la cabeza con la mandíbula. Un solo movimiento. Escuché los huesos quebrarse. Marte intentó vengar a su hermano y recibió zarpazo que le abrió el costado desde el hombro hasta la cadera. Cayó sangrando. Pensé que los perdería a todos. Pero entonces Saturno, el hijo de la primera camada, logró morder su muslo trasero y no soltó ni cuando ella lo sacudió contra las rocas.
Eso le dio tiempo a la hembra para atacar por debajo y destrozarle el vientre. Don Evaristo había disparado el rifle entonces, 3 tiros que resonaron en la cueva como explosiones de artillería. No sabía si alguno había impactado. La criatura había aullado, ese mismo aullido que Sebastián había escuchado días atrás, y había huido hacia las profundidades de la sierra, dejando rastro de sangre negra que olía a metal oxidado y almizcle. Los perros sobrevivientes, 4 de 6, habían quedado demasiado heridos para perseguirla. Saturno murió desangrado antes del amanecer. Los otros 3 sobrevivieron, pero la hembra quedó estéril por las heridas internas, terminando esa línea de cría. Don Evaristo había tenido que importar 2 hembras nuevas de Argentina en 1973 para continuar el programa. No sé qué es esa cosa, concluía la entrada de noviembre de 1971. Los viejos de Naolinco la llaman Nahual. Dicen que es un brujo de Coxquihui que se transforma en lobo gigante para vengarse de ofensas antiguas. Pero yo vi sus ojos, vi inteligencia ahí, pero no humana. Era algo otro, algo que la naturaleza produjo en algún momento de error, en alguna cueva profunda donde los lobos mexicanos se cruzaron con algo más, o donde la endogamia creó monstruosidad funcional. No importa su origen. Solo importa que existe, que mata y que volverá. Sebastián cerró el cuaderno y se quedó sentado en la oscuridad de la habitación, mientras afuera la noche caía como telón de plomo. Su mente de ingeniero intentaba procesar la información en términos racionales. Criatura biológica real, no sobrenatural. Depredador de gran tamaño, probablemente ejemplar anómalo de especie conocida o híbrido de especies, que no deberían poder cruzarse, pero que, por azar genético o aislamiento geográfico, lo habían hecho. Explicable en términos de biología, aunque los libros de texto nunca admitieran la posibilidad. Pero había otro nivel de horror que la razón no podía procesar. La inteligencia táctica que don Evaristo describía. La capacidad de evaluar defensas, esperar el momento óptimo, atacar con precisión quirúrgica. Eso no era instinto de depredador común, era cálculo, y si la criatura calculaba, entonces había reconocido los cordobeses como amenaza, y por eso se había mantenido en el lindero estos 9 días. Estaba esperando que Sebastián bajara la guardia, o que los perros fueran retirados. Estaba esperando oportunidad. La 11ª noche, Sebastián tomó decisión que sabía irreversible. Bajó al sótano y sacó todas las cajas de municiones, llenó los cargadores del rifle .108 hasta capacidad máxima y preparó el viejo 30-30 como arma de respaldo. Luego fue a los corrales de los cordobeses con una linterna y 6 pedazos grandes de carne cruda mezclada con vísceras. Los perros lo observaron con atención absoluta mientras colocaba la comida dentro de cada celda. No era día de alimentación programada, pero necesitaba que estuvieran en condición óptima. Mientras comían, Sebastián estudió a cada uno, evaluándolos como soldados antes de batalla. La grande, la hembra dominante de 52 kilos, cicatrices de peleas de jerarquía marcando su hocico. 2 machos mayores, probablemente de 4 años, músculos definidos bajo el pelaje blanco. 3 más jóvenes, de 2 años aproximadamente, menos experimentados, pero con la ferocidad instintiva de la raza. 6 armas biológicas prohibidas que don Evaristo había mantenido vivas precisamente para este momento. Sebastián se sintió enfermo de responsabilidad. Si lo soltaba y algo salía mal, si atacaban a algún humano, él sería responsable. Pero si no lo soltaba y la criatura continuaba matando, ¿cuántas muertes cargaría por cobardía? No tuvo que esperar mucho para la respuesta. A las 2 de la madrugada del día 12, el aullido llegó más cerca que nunca. No desde el bosque distante, sino desde el potrero norte, a menos de 100 metros de la casa. Sebastián estaba en el techo, había estado toda la noche, y cuando el sonido rasgó el silencio, sintió cada vello de su cuerpo erizarse. Era más fuerte ahora, más prolongado, terminando en serie de gruñidos que sonaban como palabras atragantadas en garganta no diseñada para lenguaje. Los cordobeses respondieron con rugido colectivo de desafío, y entonces Sebastián la vio. La niebla se había aclarado momentáneamente, y a la luz de la luna nueva, que era apenas un fantasma en el cielo, distinguió una silueta moviéndose entre los árboles del perímetro. Era enorme. Se desplazaba en 4 patas, pero su lomo estaba demasiado alto, su estructura demasiado pesada para ser canino normal.
Se detuvo al borde de la luz difusa que llegaba desde las lámparas de queroseno, y Sebastián juró que giró la cabeza directamente hacia él, hacia el techo donde estaba agazapado con el rifle. Lo estaba mirando, evaluándolo. Después de 5 segundos interminables, la criatura se movió en diagonal, bordeando el límite de la propiedad, y desapareció en la oscuridad del sur. Sebastián bajó del techo con piernas que apenas lo sostenían. Caminó hasta los corrales con la linterna apagada, moviéndose por memoria del terreno. Los cordobeses estaban inquietos, caminando en círculos apretados, golpeando las rejas con los hombros. La grande se acercó cuando Sebastián llegó a su celda y emitió ese sonido gutural, intermedio entre gruñido y gemido, que significaba reconocimiento de amenaza y demanda de acción. Sebastián puso la mano en la reja. El metal estaba frío, húmedo de condensación nocturna. Dentro de su pecho, el corazón golpeaba como martillo contra yunque. Pensó en don Evaristo, en su abuelo, en todos los hombres de la familia que habían montado guardia en este lugar, enfrentando realidad que la civilización negaba. Pensó en el hermano de don Jacinto, en el leñador desaparecido, en todas las víctimas que las autoridades habían archivado como ataques de fauna silvestre, porque admitir la verdad requería aceptar que había geografías donde las reglas normales no aplicaban. Y entonces pensó en sí mismo, en qué clase de hombre sería si permitía que el ciclo continuara, por miedo a romper leyes que nunca habían protegido a nadie en estas montañas. Abrió el primer cerrojo del corral de la grande, luego el segundo. Sus manos temblaban tanto que tardó 3 intentos en mover el tercero. Cuando finalmente lo abrió, se apartó rápidamente. La perra salió despacio, sin prisa, olfateando el aire con movimientos metódicos de cabeza. No miró a Sebastián. Caminó directamente hacia el sur, hacia donde la criatura había desaparecido, y se detuvo a 10 metros esperando. Sebastián abrió los otros 5 corrales en secuencia rápida, el miedo dándole precisión mecánica. Los perros emergieron y se unieron a la grande en formación que nadie les había enseñado, pero que conocían genéticamente. La hembra al frente, los machos mayores flanqueando, los jóvenes en retaguardia. Sebastián cargó el rifle, se colgó la linterna del cinturón y lo siguió manteniendo distancia de 20 metros. No sabía qué esperaba lograr. No podía detener lo que estaba por ocurrir, pero necesitaba presenciarlo. Necesitaba saber si los cuadernos de don Evaristo contenían verdad o demencia. Necesitaba ver con sus propios ojos qué cazaba en estas montañas cuando la civilización dormía ignorante en los valles. Los cordobeses se movieron en silencio absoluto a través del potrero, luego entre los árboles del lindero, siguiendo rastro que Sebastián no podía percibir, pero que para ellos era obvio. Caminaban con propósito, sin vacilación, adentrándose en la espesura del bosque de niebla, donde la visibilidad se reducía a metros. Sebastián lo seguía por el sonido de sus patas en la hojarasca, el rifle apretado contra el pecho, la linterna aún apagada porque encenderla sería anunciarse como blanco. El terreno ascendía en pendiente irregular, rocas cubiertas de musgo haciéndolo resbaladizo, raíces gruesas esperando para derribarlo. La temperatura había descendido hasta que su aliento formaba nubes visibles. Y el olor, había un olor en el aire que se intensificaba con cada paso. Carne en descomposición, mezclada con almizcle animal, y algo metálico, como cobre oxidado. Sebastián había olido cadáveres en accidentes de construcción, conocía ese hedor dulzón de muerte. Pero esto tenía componente adicional que le revolvía el estómago, olor a depredador activo, a criatura que mataba regular y recientemente. Los perros se detuvieron súbitamente en un claro pequeño donde 3 árboles habían caído creando espacio abierto de unos 15 metros de diámetro. La grande olfateó el aire, el pelo del lomo completamente erizado, y gruñó bajo. Los otros 5 se dispersaron formando semicírculo, todos mirando hacia el mismo punto, una formación rocosa al otro lado del claro, donde la oscuridad era más densa, donde las piedras formaban algo parecido a entrada de cueva. Sebastián se agachó detrás de un tronco caído, finalmente encendió la linterna, apuntando hacia las rocas. El haz de luz atravesó la neblina, revelando la entrada de la cueva, y en ese momento Sebastián vio los huesos. Estaban apilados a ambos lados de la abertura, fémures de venado, costillas de ganado, cráneos de animales diversos, y entre ellos, brillando blanco bajo la luz de la linterna, huesos más pequeños, más delgados.
huesos que podrían ser de mono o de algo más cercano. Sebastián sintió bilis subiendo por su garganta. Esto no era guarida animal común. Era territorio marcado, exhibición deliberada de dominación. Y entonces, desde las profundidades de la cueva, llegó el sonido. No aullido esta vez, gruñido bajo, sostenido, vibrando en frecuencia que Sebastián sintió en los huesos antes de escucharla con los oídos. La criatura estaba adentro y acababa de darse cuenta de que no estaba sola. La grande atacó primero, sin esperar orden, cruzando el claro en sprint de velocidad imposible para animal de su tamaño. Los otros 5 la siguieron inmediatamente, formación rompiéndose en caos coordinado de combate. Y de la cueva emergió la criatura que don Evaristo había descrito con precisión aterradora. Sebastián la vio completa bajo la luz directa de la linterna durante 3 segundos, antes de que su cerebro intentara rechazar la imagen. Media 2,10 metros cuando se irguió sobre las patas traseras, pelaje grueso color barro con manchas irregulares negras, la cabeza alargada en proporciones incorrectas, mandíbula que se proyectaba revelando colmillos de 8 centímetros. Pero lo peor eran las patas delanteras, musculosas, desproporcionadas, terminando en manos deformadas con 5 dedos y garras negras curvas. La criatura rugió, sonido que combinaba aullido de lobo con alarido casi humano, y se lanzó contra los perros con velocidad que contradecía su masa. El primer macho joven no tuvo oportunidad. La criatura lo golpeó con la pata delantera como si fuera mazo, impacto produciendo crujido de huesos rotos, el perro saliendo despedido 3 metros para estrellarse contra un árbol y quedar inmóvil. Los otros 5 continuaron el asalto sin pausa, sin miedo, con la ferocidad suicida para la que habían sido criados durante generaciones. La grande alcanzó a la criatura cuando ésta aún estaba recuperándose del impulso que había usado para destrozar al primer perro. La hembra cordobesa saltó directo a la garganta con precisión de depredador nacido para matar, sus 52 kilos de músculo y mandíbula impactando contra el cuello peludo de la cosa. Los colmillos se hundieron profundo, buscando la yugular, pero la criatura tenía el cuello protegido por capas de músculo y pelaje denso que funcionaban como armadura natural. Rugió de dolor más que de herida fatal y se sacudió violentamente, pero la grande no soltó. Sebastián la había visto pelear con otros perros durante las disputas de jerarquía en los corrales. Una vez que mordía, su mandíbula se convertía en cepo de acero. La criatura intentó alcanzarla con las patas delanteras, esas manos deformadas con garras negras, pero los 2 machos mayores atacaron simultáneamente los flancos, mordiendo las patas traseras, intentando derribarla. La cosa aulló con furia y giró sobre sí misma con fuerza tremenda, arrastrando a los 3 perros como si fueran trapos. Sebastián levantó el rifle, intentando apuntar, pero los animales se movían demasiado rápido, masa de pelaje blanco y oscuro, girando en caos imposible de separar. Disparar ahora significaba matar a los perros. Uno de los machos jóvenes intentó atacar por la espalda buscando la columna vertebral, pero la criatura lo anticipó con inteligencia táctica perturbadora. Soltó un zarpazo hacia atrás, sin siquiera mirar, las garras conectando con el costado del perro y abriéndolo desde las costillas hasta la cadera. El cordobés aulló, primer sonido vocal que Sebastián les escuchaba más allá de gruñidos, y cayó sangrando sobre la hojarasca. El olor a sangre fresca se mezcló con el hedor de la cueva, denso y metálico en el aire húmedo. La criatura aprovechó ese momento para sacudirse con violencia extrema, finalmente desprendiendo a la grande de su cuello. La perra voló 2 metros y aterrizó mal, rodando sobre el hombro, pero se incorporó de inmediato con el hocico cubierto de sangre oscura que no era suya, sangre de la cosa. Sebastián la vio gotear de las fauces de la perra, líquido casi negro, espeso, oliendo a cobre oxidado y almizcle. La criatura estaba herida, no fatalmente, pero herida, y eso la enfureció más. Se irguió completamente sobre las patas traseras, alcanzando altura completa de 2,10 metros, y rugió con volumen que hizo vibrar las hojas en los árboles. Luego se lanzó directamente contra la grande con intención de aplastarla, pero los cordobeses peleaban como lo que eran, escuadrón coordinado por generaciones de selección genética para combate en grupo. Cuando la criatura se concentró en la grande, los 2 machos mayores atacaron simultáneamente las patas traseras desde ángulos opuestos.
Sus mandíbulas se cerraron sobre los músculos de los muslos con fuerza de más de 150 kilos por centímetro cuadrado, suficiente para triturar hueso bovino. La criatura chilló, sonido agudo, casi de cerdo degollado, y cayó hacia adelante, perdiendo balance. La grande aprovechó para atacar nuevamente, esta vez buscando el vientre expuesto. Sus colmillos desgarraron el pelaje y la piel, arrancando carne en tiras mientras la criatura intentaba desesperadamente recuperar postura vertical. Sebastián vio la oportunidad. La cosa estaba momentáneamente inmovilizada, los 3 perros sujetándola en posiciones que dejaban la cabeza relativamente despejada. Levantó el rifle, apuntó al cráneo deformado, respiró hondo para estabilizar el pulso y disparó. El retroceso del .108 le golpeó el hombro con fuerza familiar. El estallido del disparo resonó en el bosque como explosión de artillería, y la bala impactó en la roca detrás de donde estaba la cabeza un segundo antes. La criatura se había movido con velocidad imposible justo al escuchar el clic del gatillo. El disparo fallido tuvo consecuencia inmediata. La criatura entró en frenesí de supervivencia. Usó las patas delanteras, esas extremidades perturbadoramente similares a brazos humanos, para agarrar al macho mayor que mordía su muslo izquierdo. Lo levantó del suelo con fuerza bruta que desafiaba anatomía canina y lo estrelló contra el tronco del árbol más cercano. Sebastián escuchó el crujido de la columna vertebral quebrándose, el perro soltando gemido cortado antes de caer flácido. 3 perros muertos o fuera de combate de los 6 iniciales. Quedaban la grande, un macho mayor y 2 jóvenes. Uno de ellos gravemente herido. Las probabilidades estaban cambiando. La criatura lo sabía, Sebastián lo sabía, pero los cordobeses continuaban atacando con determinación suicida que nacía de instinto más profundo que miedo o dolor. El macho mayor sobreviviente soltó el muslo que mordía y saltó directo al cuello nuevamente, buscando terminar lo que la grande había iniciado. La criatura intentó atraparlo con las patas delanteras, pero el perro era más pequeño, más ágil, y logró esquivar las garras por centímetros. Sus colmillos encontraron la tráquea y mordió con toda la fuerza que sus mandíbulas podían generar. La criatura entró en pánico real por primera vez. El sonido que produjo fue terrible. Mitad aullido, mitad grito humano ahogado, burbujeante de sangre que inundaba sus vías respiratorias. Cayó de rodillas, articulación que se doblaba hacia atrás como encánido, pero con ángulo ligeramente diferente, más pronunciado, y comenzó a golpear al macho con las patas delanteras. El primer golpe le rompió varias costillas. El segundo le hundió el cráneo, pero el perro no soltó ni en el momento de su muerte. Sus mandíbulas permanecieron cerradas sobre la tráquea incluso cuando su cuerpo quedó flácido. La criatura tuvo que usar las garras para literalmente arrancar el cadáver de su garganta, desgarrando más tejido en el proceso. Sangre negra brotó a chorros de la herida abierta. La cosa jadeaba con sonido húmedo, burbujeante, intentando respirar a través de tráquea parcialmente destrozada. Sebastián vio la oportunidad nuevamente. Recargó el rifle con manos temblorosas, eyectando el casquillo vacío que cayó humeante sobre la hojarasca. Apuntó, esta vez no al cráneo, sino al centro de masa, al pecho amplio donde el corazón tenía que estar, y disparó. El proyectil de punta blanda entró 2 centímetros por debajo del esternón, atravesó pulmón derecho y probablemente rozó el corazón antes de salir por la espalda, llevándose pedazo de músculo del tamaño de un puño. La criatura se tambaleó hacia atrás, golpeó contra la formación rocosa de la cueva y cayó sentada en posición casi humana, apoyándose contra las piedras. Sangre negra manaba de las 2 heridas, garganta y pecho, formando charcos sobre el suelo del claro. Pero no estaba muerta. Sus ojos, verde brillante bajo la luz de la linterna que Sebastián había dejado caer y que ahora yacía en ángulo, iluminando la escena como reflector de teatro macabro, aún mostraban conciencia, inteligencia y odio. La grande se acercó despacio, cojeando de la pata delantera derecha que probablemente tenía fracturada, sangre de la criatura goteando de su hocico. Los 2 perros jóvenes sobrevivientes la flanqueaban, ambos heridos pero aún funcionales. Se detuvieron a 3 metros de la cosa, formando semicírculo, esperando. No atacaban, simplemente esperaban a que muriera. Sebastián se aproximó con el rifle aún apuntando, el dedo en el gatillo, listo para disparar nuevamente si la criatura intentaba levantarse. Pero no lo hizo.
Permaneció recostada contra las rocas, respirando con dificultad creciente, cada jadeo produciendo burbujas de sangre que reventaban en su hocico. Y entonces, mientras Sebastián la observaba desde 4 metros de distancia, la cosa hizo algo que helaría sus sueños por el resto de su vida. Lo miró directamente a los ojos y emitió sonido que no era gruñido ni aullido. Era algo intermedio, modulado, con cadencia que sugería lenguaje. No palabras que Sebastián pudiera entender, pero definitivamente intención de comunicación. Como si la criatura estuviera intentando decir algo con cuerdas vocales que no estaban diseñadas para habla humana, pero que habían aprendido a imitar la estructura del lenguaje. El sonido duró 5 segundos. Luego la criatura tosió violentamente, expulsando más sangre, y su cabeza cayó hacia adelante. Los ojos perdieron foco. El cuerpo se relajó con ese abandono particular que solo la muerte produce. Sebastián permaneció congelado otros 30 segundos. El rifle aún apuntando, esperando algún movimiento, algún truco. Pero la cosa no se movió. La grande se acercó cautelosamente, olfateó el cadáver y luego, satisfecha de que la amenaza había terminado, se dio vuelta y comenzó a cojear de regreso hacia la finca. Los dos jóvenes la siguieron. Sebastián bajó finalmente el rifle, las piernas temblándole tanto que tuvo que apoyarse contra un árbol para no caer. Había terminado, por ahora. Hasta el próximo ciclo, si es que vivía para verlo. Sebastián utilizó los siguientes 20 minutos, documentando la escena con metodología que nacía de shock más que de claridad mental. Recuperó la linterna y fotografió el cadáver de la criatura desde múltiples ángulos. La cabeza deformada con su mandíbula sobresaliente y colmillos expuestos, las patas delanteras con sus dedos casi humanos, la herida de bala en el pecho, la garganta destrozada por el último cordobés. Fotografió las dimensiones aproximadas colocando el rifle junto al cuerpo para escala. 2,5 metros de largo desde el hocico hasta la base de la cola rudimentaria, altura de más de 1,10 metros a la cruz cuando estaba en 4 patas. Peso estimado entre 110 y 130 kilos de músculo, hueso y pelaje denso. Luego, fotografió los cadáveres de los 4 perros muertos. El primero con el cráneo destrozado por el zarpazo inicial, el segundo con el costado abierto, el tercero con la columna quebrada, el cuarto con el cráneo hundido, pero las mandíbulas aún cerradas en rigor mortis de muerte en combate. Héroes anónimos de guerra que nadie reconocería jamás. Bestias prohibidas que habían cumplido exactamente el propósito para el cual don Evaristo las había criado durante décadas. Intentó mover el cadáver de la criatura, pero pesaba demasiado para arrastrarlo solo. La rigidez cadavérica aún no había comenzado, pero el peso muerto era inmanejable. Consideró sus opciones con cerebro funcionando en modo de crisis. Dejar el cuerpo aquí significaba riesgo de que alguien lo encontrara, de que las autoridades se involucraran, de que comenzaran preguntas imposibles de responder. Pero llevarlo a la finca requeriría ayuda, testigos, complicaciones. Finalmente tomó decisión pragmática. Usó el machete que siempre llevaba en el cinturón para cortar muestra de tejido del muslo, un pedazo de carne y pelaje del tamaño de su mano, y lo guardó en bolsa plástica que llevaba en el bolsillo trasero. Evidencia. Prueba física de que esto había ocurrido. Luego, usando ramas secas y hojarasca que acumuló durante 30 minutos de trabajo agotador, cubrió el cadáver lo mejor que pudo. Los depredadores carroñeros, sopilotes, coyotes, tal vez algún jaguar si quedaba alguno en estas montañas, se encargarían del resto. La naturaleza limpiaría su propio error. Sebastián recogió los casquillos de bala, las 2 cápsulas de latón que brillaban bajo la luz de la linterna, y los guardó con la muestra de tejido. Evidencia que jamás mostraría a nadie, pero que necesitaba conservar para sí mismo, para los días futuros cuando dudara de su propia cordura. El regreso a la finca fue procesión lenta de heridos. La grande cojeaba severamente, dejando rastro de sangre cada 3 pasos, la fractura en la pata delantera evidente por el ángulo antinatural del miembro. Uno de los jóvenes tenía el costado abierto en herida profunda, pero no fatal, las costillas visibles bajo el desgarro. El otro joven parecía relativamente ileso, excepto por múltiples cortes menores y magulladuras. Sebastián lo seguía con el rifle en una mano y la linterna en la otra, deteniéndose cada 50 metros para verificar que ninguno se desplomara.
Llegaron a la finca cuando el cielo al este comenzaba a aclarar con ese gris preamanecer que precede al verdadero amanecer. Sebastián guió a los perros de vuelta a sus corrales, pero dejó las puertas abiertas. No tenía corazón para encerrarlos después de lo que habían hecho. Los tres se desplomaron en sus espacios respectivos, jadeando con agotamiento que iba más allá de lo físico. Sebastián fue a la casa, preparó mezcla de agua con azúcar y sal para hidratación, y se la ofreció en tazones que colocó dentro de cada corral. La grande bebió un poco, los jóvenes ignoraron el agua y simplemente durmieron. Sebastián pasó las siguientes horas tratando las heridas lo mejor que su conocimiento limitado permitía. Limpió los cortes con agua hervida y jabón, aplicó pomada antibiótica que tenía para uso veterinario, vendó lo que pudo vendar. La fractura de la grande requería atención profesional, pero llamar a un veterinario significaba explicaciones imposibles. Decidió esperar, ver si el hueso se soldaba solo. Los perros de esta raza tenían constitución robusta, alta tolerancia al dolor, capacidad de recuperación notable. Si sobrevivían las próximas 48 horas sin infección, probablemente se recuperarían. Mientras trabajaba, su mente reproducía la escena en la cueva una y otra vez. La velocidad de la criatura, su inteligencia táctica, la forma en que había usado las patas delanteras como brazos, y ese sonido final, ese intento de comunicación, ¿había sido solo reflejo agónico de cuerdas vocales dañadas? ¿O realmente había intentado decir algo? Sebastián rechazó la pregunta. Pensar en eso conducía a territorio donde la cordura no podía seguir. La cosa había sido animal, depredador anómalo. Nada más. Tenía que ser nada más. Al mediodía, cuando el sol finalmente penetró la niebla persistente, Sebastián regresó al claro con pala, bidón de gasolina y cerillas. Encontró el cadáver de la criatura parcialmente devorado. Algo, probablemente coyotes o zorras, había arrancado pedazos durante la mañana, pero suficiente estructura permanecía para que la forma fuera reconocible. Sebastián cavó fosa poco profunda a 20 metros de la cueva, en terreno más blando. Usó ramas como palancas para rodar el cadáver hasta el hoyo. No era entierro completo, solo cubrimiento parcial con tierra y rocas. Luego roció gasolina sobre la tierra removida y le prendió fuego. La gasolina ardió rápido, consumiéndose en 10 minutos, pero dejó la tierra chamuscada y el olor acre que disimularía cualquier rastro de sangre o tejido. Finalmente, usó más ramas y hojarasca para disfrazar el sitio, haciéndolo parecer claro natural, sin características distintivas. Cuando terminó, 3 horas después, estaba exhausto física y mentalmente. Regresó a la finca. Enterró los 4 cordobeses muertos en el terreno detrás de los corrales. Marcó las tumbas con piedras apiladas, no cruces, solo piedras. A las 6 de la tarde cayó en su cama sin desvestirse y durmió 14 horas consecutivas, sin soñar, o al menos sin recordar haber soñado. Los días siguientes transcurrieron en niebla de rutina automatizada. Sebastián alimentaba a los 3 cordobeses sobrevivientes, cambiaba vendajes, observaba signos de infección que afortunadamente no aparecieron. La grande comenzó a apoyar peso en la pata fracturada después de 5 días, cojera disminuyendo gradualmente. El joven con el costado abierto desarrolló fiebre el tercer día, pero Sebastián la controló con antibióticos veterinarios que compró en Naolinco sin dar explicaciones. El segundo joven se recuperó completamente en una semana. Durante ese tiempo, Sebastián no vio a don Jacinto ni a ningún otro vecino. Era como si todos supieran instintivamente que algo había ocurrido y que era mejor mantenerse alejados. El ganado pacía tranquilo. Los zopilotes volaban en patrones normales. La vida rural continuaba su ritmo sin incidentes, pero Sebastián notó diferencia sutil. Los perros callejeros de Naolinco ahora se acercaban hasta el lindero de la finca sin detenerse con nerviosismo anterior. Las aves cantaban más cerca de la casa. Era como si el territorio hubiera sido liberado de presión invisible que lo había estado comprimiendo, como si algo que no debería existir hubiera dejado de oprimir el espacio con su mera presencia. 2 semanas después del enfrentamiento, don Jacinto apareció en la puerta de Sebastián con botella de mezcal artesanal y expresión de gratitud silenciosa. No hicieron preguntas, no intercambiaron detalles,
Simplemente se sentaron en la galería y bebieron mientras el sol se ponía sobre la sierra. Después del tercer trago, don Jacinto dijo: «Mi hermano puede descansar ahora». Sebastián asintió sin responder verbalmente. Comprendía. El ciclo había sido interrumpido. La deuda había sido saldada. Cuando el viejo se fue una hora después, dejó la botella medio llena sobre la mesa como ofrenda. Sebastián la guardó sin terminarla. Algunas cosas se preservaban como recordatorio, no como celebración. Esa noche, por primera vez desde que heredó la finca, durmió sin el rifle junto a la cama. Los cordobeses habían demostrado ser defensa suficiente. Don Evaristo había tenido razón todo el tiempo. Las armas de fuego fallaban en la niebla. Los perros comunes huían o morían. Pero los dogos cordobeses, prohibidos y peligrosos y mantenidos en secreto durante décadas, eran exactamente el tipo de armamento biológico que ciertas amenazas requerían. La civilización jamás lo admitiría. Las autoridades jamás lo aprobarían. Pero en las fronteras, donde la naturaleza ocasionalmente producía errores funcionales, la supervivencia requería herramientas que los libros de leyes nunca contemplarían. Los meses siguientes a aquella noche, en el claro, transcurrieron en silencio denso que Sebastián aprendió a interpretar como paz precaria. La grande recuperó movilidad completa en la pata fracturada después de 8 semanas, aunque conservó cojera leve que se acentuaba con la humedad. El hueso había soldado torcido, sin intervención veterinaria, dejándola con andar ligeramente asimétrico, que no disminuía su autoridad sobre los otros 2 sobrevivientes. Sebastián observaba a los 3 perros con mezcla de respeto y culpa. Había sacrificado 4 vidas caninas, animales que no habían elegido ser armas biológicas, para defender territorio que ni siquiera había querido heredar. Pero gradualmente comprendió que los cordobeses no habían peleado por él ni por la finca. Habían peleado porque generaciones de selección genética los habían programado para reconocer amenaza específica y responder con violencia coordinada. Eran soldados cumpliendo misión inscrita en su ADN por decisiones tomadas décadas atrás por hombres que habían enfrentado la misma realidad imposible. Don Evaristo, su padre antes que él. Probablemente generaciones anteriores, cuyos nombres Sebastián nunca conocería. Todos montando guardia silenciosa en frontera, donde la naturaleza a veces fallaba de maneras que la ciencia no podía catalogar y el Estado prefería ignorar. En enero de 2009, 3 meses después del enfrentamiento, Sebastián recibió visita inesperada. Un hombre de unos 40 años, vestido con ropa civil pero con porte militar inconfundible, llegó a la finca en camioneta oficial de la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se presentó como biólogo investigando reportes de fauna inusual en la sierra de Chiconquiaco. Sebastián lo recibió con cortesía tensa, ofreciéndole café que el hombre aceptó, pero no bebió. Hicieron conversación superficial sobre el clima, la producción ganadera, el estado de los caminos. Finalmente, el biólogo mencionó casualmente que habían encontrado restos óseos parcialmente quemados a 3 kilómetros de la finca, en zona boscosa, huesos grandes, caninos posiblemente, aunque con características anatómicas que no correspondían exactamente con especies conocidas de la región. ¿Sebastián sabía algo al respecto? La pregunta flotó en el aire como trampa mal disimulada. Sebastián respondió con verdad técnica. No había visto animales inusuales en sus tierras. El ganado estaba tranquilo. No había tenido pérdidas recientes. El biólogo asintió lentamente, los ojos recorriendo la propiedad con atención que iba más allá de curiosidad profesional. Luego preguntó por los perros. ¿Qué raza eran? ¿Cuántos tenía? ¿Tenía documentación de origen? Sebastián sintió hielo en el estómago, pero mantuvo expresión neutral. Respondió que eran perros de trabajo heredados de su abuelo, mestizos probablemente, útiles para controlar fauna menor. No tenía papeles, nunca había considerado necesario registrarlos. El biólogo sonrió sin humor y dijo que entendía que en las zonas rurales las regulaciones de tenencia animal eran flexibles, pero que si por casualidad los perros tuvieran alguna característica de razas prohibidas, dogos argentinos, pitbulls, cordobeses, sería prudente mantenerlos fuera de vista. Las autoridades federales estaban incrementando inspecciones después de varios ataques caninos fatales en otros estados.
No querría problemas legales, ¿verdad? La amenaza era clara pero velada. Sebastián asintió, agradeció la advertencia, acompañó al hombre hasta su camioneta. Antes de subir al vehículo, el biólogo se detuvo y dijo algo que reveló conocimiento más profundo. Mi abuelo era veterinario en Orizaba. En los años 60 atendió perros de un tal Evaristo Domínguez. Nunca los reportó a las autoridades. Supongo que entendía que ciertas herramientas tienen propósito específico que va más allá de lo legal. Luego se fue sin esperar respuesta, dejando a Sebastián parado en el camino de tierra procesando el mensaje. Había gente que sabía, no muchos, pero suficientes, y mientras mantuviera el secreto, ellos mantendrían su silencio. La primavera de 2009 trajo decisión que Sebastián había estado posponiendo. Necesitaba asegurar continuidad de la línea de cordobeses. 4 habían muerto, quedaban 3, y la grande tenía al menos 6 años, acercándose al límite superior de edad reproductiva para la raza. Contactó discretamente con criador en Argentina, un hombre cuyo nombre había encontrado en las notas de don Evaristo, y después de 3 meses de negociaciones cautelosas y transferencias bancarias imposibles de rastrear, recibió 2 machos jóvenes de línea pura, contrabandeados a través de Guatemala y transportados por una red de contactos que Sebastián prefería no conocer en detalle. Los cachorros llegaron con 6 meses de edad, blancos como nieve recién caída, ya mostrando la musculatura característica y mandíbulas anchas que definían la raza. Sebastián los integró cuidadosamente con los 3 sobrevivientes, observando la dinámica de jerarquía establecerse naturalmente. La grande los aceptó después de 2 semanas de postureo y advertencias gruñidas. Para julio, uno de los machos nuevos se había apareado con ella. 63 días después, 8 cachorros nacieron en el corral que Sebastián había preparado con paja limpia y mantas térmicas. 5 sobrevivieron las primeras semanas. Sebastián los alimentó, los vacunó con productos veterinarios comprados bajo nombres falsos en 3 estados diferentes y los crió con el mismo secreto obsesivo que don Evaristo había mantenido durante décadas. Los años pasaron en rutina de vigilancia que nunca bajaba completamente la guardia. Sebastián aprendió el ciclo completo de los cuadernos. La criatura atacaba en intervalos irregulares, nunca menos de 7 años, nunca más de 16. Cada ciclo iniciaba en octubre o noviembre, con luna nueva, y duraba entre 2 y 4 semanas antes de que la confrontación ocurriera. O eso, o la cosa simplemente se retiraba si no encontraba oportunidad. Don Evaristo había documentado ciclos donde no hubo enfrentamiento directo, solo merodeadas nocturnas que cesaban después de que la criatura evaluaba las defensas y decidía que el costo era demasiado alto. Sebastián mantuvo la población de cordobeses entre 6 y 8 ejemplares adultos, siempre listos, siempre entrenados instintivamente por jerarquía de manada que reforzaba comportamientos de combate grupal. Renovó las municiones cada 2 años, mantuvo los rifles limpios y aceitados, y cada octubre realizaba simulacros nocturnos. Subía al techo, encendía las lámparas de queroseno, se familiarizaba con cada sombra del terreno bajo diferentes condiciones de niebla, preparación que esperaba nunca tener que usar nuevamente pero que no podía abandonar sin traicionar la responsabilidad heredada. En 2016, 8 años después del primer enfrentamiento, los señales regresaron. Un novillo apareció muerto en el potrero sur con la garganta abierta en corte limpio, luego 2 cabras de un vecino. Los cordobeses, ahora segunda generación completa desde los que habían peleado en 2008, comenzaron el comportamiento reconocible: inquietud nocturna, formación de pelotón, gruñidos dirigidos hacia el bosque del noroeste. Sebastián tenía 76 años, pero aún conservaba claridad mental y fuerza suficiente para cargar el rifle. Esta vez no esperó 2 semanas. Al 5.º día, soltó a los perros al anochecer con instrucciones murmuradas que los animales no podían entender lingüísticamente, pero que captaban por tono y contexto. Los siguió con linterna de LED de alta potencia, tecnología que no existía en 2008, y rifle equipado con mira telescópica de visión nocturna que había comprado en el mercado negro de Veracruz. Los cordobeses encontraron a la criatura, o más probablemente, otra criatura de la misma especie o línea genética, en zona rocosa diferente, más cerca de la finca esta vez. El enfrentamiento fue más breve, pero igualmente brutal. Sebastián perdió 2 perros.
pero la combinación de la manada coordinada y 2 disparos certeros de rifle terminaron la amenaza en menos de 20 minutos. Nuevamente quemó el cadáver. Nuevamente guardó muestra de tejido. Nuevamente mantuvo silencio absoluto, excepto con don Jacinto, que ahora tenía 84 años y simplemente asintió al enterarse, como si confirmara verdad que siempre había conocido. El verdadero peso de la herencia llegó en 2024, cuando Sebastián cumplió 84 años y supo que su tiempo como guardián se acercaba al final. No tenía hijos biológicos, su única familia directa eran 2 sobrinos, hijos de su hermana fallecida, que vivían en Monterrey y rara vez lo visitaban. Pero uno de ellos, Carlos, tenía 2 hijos adolescentes que habían pasado veranos en la finca durante su niñez, gemelos de 16 años, curiosos e inteligentes, que habían mostrado respeto por el terreno y capacidad para escuchar sin juzgar. Sebastián los llamó en julio y les pidió que vinieran a pasar el mes de agosto. Les mostró los cuadernos, los 3 de don Evaristo y los 2 que él mismo había escrito, documentando los ciclos de 2008 y 2016 con misma precisión obsesiva. Les mostró las fotografías digitales almacenadas en computadora protegida con contraseña múltiple, las muestras de tejido preservadas en formaldehído, y finalmente les mostró los cordobeses, 8 perros blancos que representaban 4 generaciones de selección genética para propósito único. Los gemelos, Miguel y Santiago, escucharon sin interrumpir. Hicieron preguntas inteligentes, no ridiculizaron, no desestimaron. Y cuando Sebastián terminó la explicación de 3 días, Miguel preguntó, ¿y si no queremos aceptar la responsabilidad? Sebastián había preparado respuesta para esa pregunta durante 16 años. Respondió con honestidad brutal. Entonces la finca se vendería, los perros serían sacrificados por las autoridades al ser descubiertos, y la próxima vez que la criatura, o sus descendientes, porque evidentemente había población reproductiva escondida en las profundidades de la sierra, emergiera para cazar, no habría defensa, moriría gente, probablemente campesinos pobres cuyos reportes serían archivados como ataques de fauna silvestre. El ciclo continuaría pero sin contención. Los gemelos se miraron entre ellos con comunicación silenciosa que solo hermanos muy cercanos comparten. Luego Santiago dijo, ¿qué tenemos que aprender? Sebastián sintió alivio tan intenso que casi lo marea. Pasaron los siguientes 2 años, 2024 y 2025, entrenando a los gemelos. Cómo alimentar y manejar a los cordobeses. Cómo leer las señales del territorio. Cómo usar los rifles. Cómo documentar evidencia sin atraer atención oficial. Cómo vivir con secreto que no podían compartir con nadie excepto entre ellos. Y sobre todo, cómo aceptar que ciertas geografías exigían guardianes dispuestos a existir en margen entre ley y necesidad, entre civilización y naturaleza salvaje que ocasionalmente producía errores funcionales. En marzo de 2026, Sebastián firmó el testamento que transfería la finca a los gemelos con las mismas cláusulas que había recibido de don Evaristo: no vender, no fragmentar, no revelar los perros. Miguel y Santiago aceptaron formalmente ante notario, que hizo las preguntas de rigor sin realmente escuchar las respuestas. Ese verano, Sebastián sufrió derrame cerebral leve que le dejó lado izquierdo parcialmente paralizado. Supo que era señal. Su tiempo como guardián había terminado. Se mudó a casa de retiro en Xalapa, donde pasaría sus últimos años mirando por ventanas que daban a jardines domesticados, pensando en montañas que guardaban secretos que la humanidad prefería no confrontar. Los gemelos asumieron residencia permanente en la finca. Sebastián les visitaba ocasionalmente, y en esas visitas ellos reportaban en código: el ganado estaba bien, los perros saludables, el territorio tranquilo. Entendía, no había habido nuevo ciclo, aún, pero vendría, siempre venía. Y cuando llegara, habría nuevos guardianes con armas biológicas prohibidas, listos para hacer lo que las instituciones jamás harían: admitir que en ciertas fronteras olvidadas, la realidad funcionaba con reglas que los manuales científicos no contemplaban y que las leyes federales nunca protegerían contra. La última vez que Sebastián visitó la finca fue en octubre de 2026, 8 meses antes de su muerte. Tenía 86 años. Se movía con bastón y arrastraba ligeramente el pie izquierdo,
pero insistió en que Miguel lo llevara a recorrer los linderos una última vez. Caminaron despacio por los potreros donde 3 generaciones de ganado habían muerto de maneras imposibles. Se detuvieron en el terreno detrás de los corrales donde 14 cordobeses estaban enterrados bajo piedras apiladas. Sebastián tocó cada montículo brevemente, reconocimiento silencioso de deuda impagable. Luego subió, con ayuda de Santiago, al techo de la casa colonial y se sentó en la silla plegable donde había pasado tantas noches vigilando. La neblina subía puntual del valle, tragándose el mundo en blanco denso. Los perros gruñían suavemente en sus corrales, no por amenaza, sino por reconocimiento de presencia familiar. Sebastián cerró los ojos y escuchó el silencio de las montañas, ese silencio que había aprendido a descifrar como lenguaje propio. Le decía que el equilibrio se mantenía, que la frontera estaba guardada, que los errores de la naturaleza permanecían contenidos por voluntad de hombres dispuestos a cargar conocimiento que enloquecería a la mayoría. Cuando abrió los ojos, Miguel estaba junto a él con taza de café caliente. «Entendemos», dijo el joven simplemente. Sebastián asintió. No hacían falta más palabras. Murió en su sueño en junio de 2027, a los 87 años, en la casa de retiro de Xalapa. El certificado de defunción listó causa como fallo cardíaco relacionado con edad avanzada. No hubo autopsia. El funeral fue pequeño. Los gemelos, algunos conocidos de la ciudad, el viejo don Jacinto que tenía 95 años y llegó en silla de ruedas solo para tocar el ataúd y murmurar, «Descansa, guardián». Sebastián fue cremado según sus instrucciones y las cenizas esparcidas en el terreno de la finca, junto a las tumbas de los cordobeses. Los gemelos continuaron la vigilancia. Actualizaron los cuadernos con tecnología moderna, documentos encriptados en servidores protegidos, pero mantuvieron también versiones físicas escritas a mano, siguiendo la tradición. En 2034, 8 años después de la última visita de Sebastián, el ciclo retornó. Miguel y Santiago, ahora de 26 años, soltaron a los cordobeses de tercera generación y los siguieron hacia el bosque con rifles equipados con tecnología que don Evaristo jamás habría imaginado. Perdieron un perro, mataron a la criatura, quemaron el cadáver, guardaron el secreto. El ciclo continuaba, y continuaría mientras hubiera hombres dispuestos a heredar el peso de verdades que la civilización rechazaba admitir. No por heroísmo, no por gloria, sino porque ciertas fronteras requerían guardianes y ciertos guardianes requerían armas que ninguna ley aprobaría jamás. La última entrada en el cuaderno de Sebastián, escrita 2 meses antes de su muerte, decía simplemente: «He pasado 18 años montando guardia en territorio donde la naturaleza falló de manera funcional. He matado 2 veces, he perdido 6 perros, he mantenido secreto que destruiría mi credibilidad si fuera revelado. No me arrepiento. Alguien tenía que estar aquí. Alguien tenía que alimentar a los perros. Alguien tenía que continuar la línea. Los gemelos lo harán ahora, y sus hijos después de ellos, si aceptan. La herencia no es la tierra, es la vigilia, y la vigilia no termina porque sea inconveniente, o ilegal, o imposible de explicar. Termina solo cuando ya no hay guardianes dispuestos a cargarla. Rezo para que ese día nunca llegue, porque si llega, lo que cazamos en las sombras, cazará sin oposición, y la civilización que construimos en los valles nunca sabrá qué la devoró desde las montañas que decidió ignorar». La página siguiente estaba en blanco. El resto del cuaderno vacío. Esperando la letra de los gemelos. Esperando el próximo ciclo. Esperando la continuación de historia que no podía terminar mientras las montañas guardaran errores que ninguna taxonomía nombraría y ninguna institución admitiría. La verdad no se revelaba, se heredaba. Y los dogos cordobeses prohibidos eran tanto arma como testamento vivo de que en la sierra de Chiconquiaco, entre la neblina perpetua y el silencio oficial, hombres comunes hacían cosas extraordinarias no por reconocimiento, sino por necesidad implacable de mantener frontera entre lo conocido y lo imposible.